Buenos días, amados hermanos. Que esta presencia del Señor siga obrando en cada uno de nuestros corazones en esta mañana y cada día de nuestras vidas. Hermanos, no sé si somos conscientes del tiempo que estamos viviendo, del privilegio tan grande que tenemos de vivir de este lado de la historia. Estamos a 2000 años del hecho más portentoso que jamás haya sucedido, la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesús, irrumpió en la historia y vino en nuestro rescate. Y tú y yo, hoy, si hemos creído en su nombre, si le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, estamos de verdad en una posición de privilegio con respecto a aquellos que aún no le conocen, porque aquellos que vivieron antes de la venida de Jesús anhelaban ver ese día en que Jesús vendría a salvarnos. Y tú y yo hoy somos testigos de esa gran salvación que hay en Cristo Jesús. Y el mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana se titula La hoja de ruta de una iglesia ejemplar. La hoja de ruta de una iglesia ejemplar que estaremos meditando en el primer capítulo de Filipenses, en la iglesia de Filipo. Pero antes de ir ahí, me gustaría que me acompañarais al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Porque este capítulo 16 de Hechos es el contexto histórico en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde es fundada esta iglesia de Filipo. Y veréis, Lucas, el escritor de Hechos, va recogiendo y relatando todo lo que sucedió después de la ascensión del Señor Jesús. Cuando Él ascendió, les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos, porque entonces recibirían poder y podrían predicar con denuedo el Evangelio de Jesús. Jesús siguió obrando a través de su Espíritu y a través de la iglesia primitiva recogida en Hechos para que este mensaje de salvación se fuera extendiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y precisamente Lucas, al escribir Hechos, nos va dando algunas pistas de algunos momentos claves en el relato de la historia primitiva, cuando hay un cambio de paradigma, cuando hay un círculo que se amplía. Y en el versículo 5 del capítulo 16 de Hechos dice él así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y cada vez que encontréis en el libro de los Hechos una expresión como esta, similar, o que los discípulos crecían, o que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, significa que aquellos círculos concéntricos que partieron desde la resurrección y ascensión de Jesús se están ampliando. Y aquí nos encontramos en un momento clave de la misión de Pablo y sus compañeros de misión, porque es el momento donde van a dar el salto a Europa. Van a dejar lo que es Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, la parte de Israel, y van a dar el salto a Europa, precisamente Europa, donde tú y yo estamos viviendo hoy. Pero este cambio fue obra también del Espíritu Santo, como seguimos leyendo en el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vemos aquí también nuevamente la intervención de Dios por su Espíritu, mostrando esta visión a Pablo, porque ellos se habían propuesto seguir evangelizando en lo que hoy conocemos como Turquía. Pero el Señor tenía un plan todavía mayor para ellos. Quería que cruzaran a Europa. Quería que el Evangelio siguiera extendiéndose más allá de sus fronteras.
Por eso, el nacimiento de la iglesia de Filipos, que nos viene relatado a continuación en Hechos 16, fue parte del programa misionero de Dios. Fue Dios mismo quien programó esta ruta para Pablo y sus compañeros de misión para que llegaran hasta Filipo y allí establecieran una nueva iglesia del Señor. Y fijaos, en este año estamos celebrando los 150 años de la historia de esta iglesia. Y pensad por un momento cómo llegó el Evangelio a estas islas. Había unos ingenieros ingleses de fe protestante en Inglaterra, seguramente con su profesión bien remunerada, viviendo tranquilamente posiblemente en la metrópoli de Londres. Pero aquí, en Mallorca, había necesidad de desecar la albufera y aquí todavía no había suficientes ingenieros para llevar a cabo la obra. Y fueron a buscar a estos ingenieros ingleses para que viniesen a trabajar aquí en el año 1869. Y a través del trabajo de esa gente, que en ningún momento les pasó por la cabeza que tuvieran que venir a una isla perdida como Mallorca en medio del Mediterráneo, pero a través de su trabajo compartieron su fe a las personas con las que estaban allí. Y a través de este testimonio de estos ingenieros que dieron el mensaje de salvación a aquellos mallorquines que estaban trabajando junto a ellos, fue que empezó el Evangelio en estas islas hace 150 años a extenderse. Y tú y yo somos parte del programa, del plan misionero de Dios, porque en su plan soberano, en el tiempo de Dios, el Evangelio llegó hasta aquí. Y tú y yo somos hoy fruto de ese trabajo, de esa misión que aquellos ingleses trajeron a Mallorca. Y eso es muy importante, hermanos, porque tenemos que reconocer que tú y yo, si estamos en misión, y espero que lo estemos en misión, no es nuestra misión la que estamos llevando a cabo, es la misión de Dios. Es el plan de Dios que tú y yo debemos ejecutar en el tiempo que Él nos permita vivir aquí en esta tierra. Tú y yo somos misioneros enviados a nuestros lugares de trabajo, a nuestros vecindarios, a nuestros compañeros de estudio, allá donde el Señor nos lleve, aprovechando nuestras profesiones, aprovechando nuestros estudios, aprovechando nuestras relaciones de amistad para que, igual que hicieron aquellos ingenieros ingleses, compartamos el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, es importante reconocer cuándo es Dios que abre una puerta y cuándo a veces es el enemigo que la está estorbando. El propio apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 2:18 nos dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, hablando de su visita a Tesalónica. En esta ocasión no había sido Dios, sino que Satanás de alguna forma había impedido que los pudiera visitar. Pero cuando reconocemos que es Dios que abre la puerta y obedecemos y actuamos en obediencia, en fe, a la puerta que Dios nos está abriendo, allí hay bendición. Pero cuando Dios cierra una puerta, querido hermano, querida hermana, no quieras pasar por la ventana. Espera en el tiempo de Dios. Espera a que Él abra de nuevo esa puerta o abra cualquier otra puerta que Él en su soberanía disponga. Pero no queramos pasar por la ventana porque queramos seguir nuestra propia voluntad o deseo. Qué importante es estar dispuestos a obedecer a Dios aún en contra de aquello que ya hayamos planeado, pensado o que creamos que es lo correcto. Vayamos pues a seguir el relato en el establecimiento de la iglesia de Filipos. En Hechos 16:11 dice que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Filipo era la primera ciudad que ellos encontraban al llegar a lo que hoy conocemos como Europa, que es lo que antiguamente se conocía como Macedonia y que actualmente es Grecia. Fue allí donde llegaron Pablo y sus compañeros de misión. Esta ciudad fue fundada por el padre de Alejandro Magno, Felipe II, de aquí el nombre de Filipo.
Y era una ciudad que tenía grandes riquezas en minas de oro y de plata, tenía mucho comercio, agricultura y era un lugar estratégico porque estaba en las rutas comerciales entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Era un lugar estratégico porque debido al comercio mucha gente pasaba por aquella ciudad y era el punto donde si recibían el mensaje del Evangelio, este sería extendido a muchos otros lugares. Y si te has parado a pensar tú hoy, a pesar de que estamos en una isla en medio del Mediterráneo, esta isla es un lugar de paso de miles y miles de personas cada año. Personas que vienen a hacer turismo aquí, que vienen buscando un mejor lugar donde vivir, que vienen buscando una oportunidad de trabajo. Y si tú y yo estamos aquí, es porque Dios quiere que ese evangelio sea compartido con esas personas que después, cuando vuelvan a sus países de orígenes, llevarán el mensaje de la palabra de Dios. Así que fíjate que incluso no es necesario que nos desplacemos a otros países, porque Dios nos ha traído los países en medio de nosotros. Las naciones están hoy aquí representadas en esta isla. Y tú y yo somos testimonio del mover de Dios. A veces podemos quejarnos de tanta gente que viene y a veces nos lamentamos de que la tranquilidad de la isla de la calma haya sido trastornada. Pero ¿qué sabes tú si quizá forma parte del plan de Dios que tanta y tanta gente de tantos lugares haya venido hasta aquí para sacudirnos, para movernos, para que su evangelio se siga extendiendo? Fijaos también que esta ciudad de Filipo era una colonia romana y estos filipenses estaban orgullosos de su ciudadanía romana, porque en aquel tiempo era como tener el pasaporte de Estados Unidos. Para ellos era algo tremendamente importante. Por eso Pablo les tiene que decir en Filipenses 3:20 que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Así que, por más orgulloso que te puedas sentir de tu país de origen, por más orgulloso que te puedas sentir de tu nacionalidad española, lo que en verdad nos debe enorgullecer es que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es lo que nos ha de distinguir, eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace ser un solo pueblo independientemente de donde hayamos nacido. Seguimos leyendo en el relato que dice que un día de reposo, versículo 13 de Hechos 16, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido allí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos nuevamente cómo, a pesar de que en Filipo no había una suficiente comunidad judía como para establecer una sinagoga, porque era necesario que al menos hubiera 10 varones judíos para establecer una sinagoga en una ciudad, pero aún así aquellas mujeres y quizás algunos hombres acudían a la orilla del río a orar a Dios. Y sus oraciones fueron contestadas, porque hasta ese lugar llegó Pablo con sus compañeros de misión y dice que Dios permitió que tuvieran los oídos atentos para que escucharan el mensaje de salvación que Pablo les estaba proclamando. Y no solo eso, sino que dice que toda su familia también creyó y fue bautizada, e invitaron a Pablo y sus compañeros de misión a alojarse en aquella casa. Fijaos también Lidia, una mujer que hoy podríamos llamar emprendedora, una mujer empresaria, algo quizá no demasiado común en aquella ciudad, en aquella época, pero Dios usó a esta mujer que seguro que tenía contactos en medio de la gente comerciante de la ciudad para que a través de ella también el evangelio se extendiera allí. Y esta fue, hermanos, la semilla con la que inició el nacimiento de una iglesia ejemplar. Y ahora pasamos a la epístola de Filipenses, capítulo 1. Han pasado 10 años de esta visita de Pablo
y sus compañeros de misión. El relato en Hechos 16 sigue, si queréis en casa leerlo, es muy interesante porque allí vemos como luego, a través de una liberación que el apóstol Pablo hace de aquella muchacha que tenía espíritu de adivinación, son encarcelados, allí sufren en la cárcel, pero como Dios milagrosamente los libera de aquella prisión y el carcelero y su familia también se convierten al Señor. Pero vamos avanzando y vamos ya a la epístola a los Filipenses capítulo 1. Han pasado ya más o menos 10 años desde que Pablo estuvo en Filipo y al escribir esta carta a los filipenses empieza en el versículo 1 diciendo así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Veamos. Perdón. Perdón. Vemos aquí. Vemos. Perdón. Disculpad, he querido beber tan rápido que un poco más y me atraganto. Decía que al leer estos primeros versículos vemos como ya hay una iglesia establecida con los obispos y diáconos, con aquellas personas que antes eran gentiles, que antes eran paganos, pero que ahora habían creído en Jesús y se habían organizado y establecido siguiendo las ordenanzas del Señor Jesús entre ancianos y diáconos que estaban ministrando a aquella congregación. Y vemos luego en el versículo 3 como Pablo continúa su carta elevando una oración a Dios. Y ahora en estos versículos nos centraremos precisamente en la oración de Pablo, versículos del 3 al 11. Pensemos por un momento que cuando Pablo está elevando esta oración, se encuentra prisionero en Roma. En las semanas pasadas se nos estaba hablando de la epístola de Filemón, que también fue escrita por aquellos tiempos en el encarcelamiento de Pablo en Roma. Él está allí, en aquella casa, custodiado con aquel soldado, con su movimiento limitado, como se nos recordaba en estas semanas pasadas. Pero aún así, él eleva esta oración por aquellos hermanos suyos de Filipo que él tanto ama. Y les escribe diciendo así: Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En esta oración que Pablo eleva por los filipenses, podemos ver claramente cómo amaba a esta iglesia y cómo a través de esta oración está dando testimonio del amor, de la entrega de estos hermanos a la causa del Evangelio. Como ellos habían compartido sufrimientos con el apóstol Pablo porque ellos ya en ese momento estaban siendo perseguidos por proclamar el Evangelio fielmente. Él, al igual que Pablo había sido encarcelado y maltratado, ellos también ahora estaban sufriendo por esta misma causa. Y ellos mismos con sus ofrendas habían estado sosteniendo al apóstol Pablo mientras él estaba encarcelado en Roma. Y fijaos que esta oración nos enseña la hoja de ruta de una iglesia ejemplar.
una iglesia entregada a la causa del Evangelio, una iglesia que destacaba por el amor los unos para con los otros, una iglesia que estaba preocupada por su ciudad y quería allegar a aquellos que aún no le conocían para compartir tan buenas noticias. Pensemos también por un momento, y esto también es una reflexión para nuestras oraciones. Pablo no ora estas palabras porque sí. No está queriendo alardear de su oratoria. No quiere regalar el oído de sus oyentes con sus elevadas oraciones. Su oración nace de un corazón sincero, de un corazón verdaderamente que ama a esta iglesia. Y el propósito de su oración es edificar a aquellos hermanos en Filipo. Así que cuando oremos la próxima vez en público, pensemos muy bien qué es lo que nos está motivando a orar. Si lo que nos motiva es a lucirnos, a que parezca que sabemos orar muy bien, si lo que nos está moviendo a orar es hablar solo de nosotros mismos, o como está aquí orando Pablo, está intercediendo por su iglesia, a pesar de que él mismo estaba encarcelado en ese momento. Es digno de consideración pensar que su propósito es edificar, confirmar y hacer reflexionar a aquellos hermanos, a aquel pueblo de Dios al cual Dios quiere que también nosotros hoy estemos en esa misma disposición de amarnos mutuamente, de entregarnos a su causa y de dejar que Él siga obrando a través de nosotros de la manera que Él quiera, como Él lo desee y no como nosotros hayamos ya programado con antelación. Es una oración que nace de su corazón. Está llena de sabiduría, de alabanza, de gratitud a Dios. No nos olvidemos, hermanos, de nuestra oración de alabanza, de gratitud a Dios. Es verdad que quizá estamos pasando por dificultades, es verdad que quizá nos falta el trabajo, es verdad que quizás no estamos encontrando un lugar digno donde vivir, pero por encima de todo no nos olvidemos de alabar a Dios, de darle gracias, como se nos recordaba en el tiempo de alabanza, simplemente por lo que Él es, porque Él es digno, es sublime, es majestuoso, es glorioso. ¿Lo ves tú, hermano, así a nuestro Dios? Debemos, hermanos, volvernos a sorprender, a maravillar de nuestro Dios, porque a fuerza de pasar los años en el Evangelio, en la Iglesia, nos hemos ya acostumbrado tanto a escuchar la palabra, el mensaje, que ya no nos sorprendemos, que ya no nos conmovemos, que ya no nos se mueven nuestras entrañas al ver lo maravilloso que es nuestro Dios. Y si no nos enamoramos de nuestro Dios, nos enamoraremos de cualquier otra cosa que va a ocupar el lugar que a solo Dios le merece estar Él. Esta oración que Pablo eleva por los filipenses la podríamos parafrasear así. Aún antes de que llegue el día de Cristo, aquel día en el que todos estaremos delante de su presencia, aquel día en que todas las cosas serán juzgadas delante de Él, oro esta oración por vosotros, para que podáis vivir la vida cristiana de forma plena, de forma abundante, mientras vivís en el día a día. Porque es verdad, hermanos, que sin Él no tenemos vida alguna, sin Él no podríamos dar frutos. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de nuestro poder. ¿Qué es lo que producimos al escuchar esta oración, esta reflexión del apóstol Pablo? Versículo 11. Producimos y debemos producir frutos de justicia. ¿Pero para qué debemos producirlos? Dice el versículo 11 también, para gloria y alabanza de Dios. Y esta es la clase de vida que el apóstol Pablo desea para sus hermanos en Filipo. Es la misma oración, el mismo deseo que Dios tiene para ti y para mí hoy, en el año 2020, que podamos llevar fruto de justicia, que glorifiquen y alaben el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como se nos recordaba hoy en el tiempo de alabanza, que su rostro sea reflejado en ti y en mí, que su gloria sea vista de cada uno de nosotros, independientemente de las circunstancias, porque ¿qué pensamos?
que nosotros estamos peor que aquella gente de Filipo en el primer siglo, que el apóstol Pablo. Ellos estaban pagando con su propia vida ser fieles al Evangelio. Y tú y yo hasta el día de hoy, por lo menos aquí en España, no tenemos que sufrir esta persecución de tener que estar encarcelados o ser matados por el Evangelio. Pero tristemente hay otros lugares en el mundo donde cristianos están siendo perseguidos y matados por ser fieles a Jesús. La oración que Pablo eleva nos está recordando que solo por el Espíritu Santo podremos producir este fruto de justicia, que no es otro que el fruto del Espíritu Santo. Es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la templanza, es la mansedumbre, es la fe, es la bondad. Todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo serán evidentes entre nosotros cuando primeramente seamos conscientes del amor y de la misericordia que Dios tiene y sigue teniendo cada día con nosotros. Este fruto del Espíritu Santo se manifestará en ti y en mí cuando nos despojemos, como dice también el apóstol, de todo el peso que nos asedia, de todas las circunstancias que nos rodean y centremos nuestra mirada en Jesús, en que por su poder y por su Espíritu seremos capacitados para seguir adelante en la vida cristiana. Será cuando tú y yo seamos lo suficientemente humildes y sensibles para amar a nuestros hermanos que nos rodean, para preocuparnos por sus necesidades, para interceder los unos por los otros. Será en ese ambiente que el fruto del Espíritu será manifestado entre nosotros. Y cuando esto se haga realidad en nosotros, los demás verán que verdaderamente somos sus discípulos. Fue así también como el Señor Jesucristo exhortó en el Sermón del Monte a sus discípulos. Precisamente la primera hoja de ruta de Jesucristo para sus discípulos, cuando en Mateo 5:16 les dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la forma de vivir esta vida, como decía, es manifestar el fruto del Espíritu, frutos de justicia delante de Él. Para llevar a cabo esto, tenemos que estar seguros en el Señor. Tenemos que estar confiados en Él, no en nosotros mismos, no en nuestra capacidad de hacer las cosas, no en nuestros propios planes o organización, sino realmente en primer lugar siendo conscientes de que debemos depender de nuestro Dios, que es quien nos guía, quien nos guiará, si le dejamos obrar en ti y en mí, si somos sensibles a su voz. Es como dice el versículo 6 de Filipenses 1, es estar persuadidos, estar completamente convencidos de qué cosa dice aquí, de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te reconoces esa buena obra en ti, en tu vida? ¿Reconoces un día en el que Jesús empezó a hacer su buena obra en ti, en mí? Si recordamos esto, si volvemos a meditar en ello, si seguimos expectantes de lo que Dios quiere y va a hacer en ti y en mí, seremos testigos del cambio que se producirá en nuestra vida. Seremos testigos de que a través de nosotros Dios alcanzará a otros para darle alabanza y gloria. Es, hermanos, tener comunión con Él a través de nuestra vida de oración. Creo que es algo que, sinceramente, si hiciéramos un examen personal, estamos de alguna manera descuidando hoy en día. Vivimos vidas tan ajetreadas, tenemos tantas responsabilidades y ocupaciones, tenemos tantas cosas que nos llenan nuestro tiempo libre, que muchas veces descuidamos nuestra vida de oración, descuidamos nuestra vida devocional con el Señor. Pero qué importante es, hermanos, sin vida de oración no va a haber fruto. Si la Iglesia no se involucra en la oración, si no oramos como pueblo de Dios, estas cosas no van a suceder. Tenemos que clamar día y noche a Dios para que siga trayendo nuevas almas a la salvación en Cristo, para que tú y yo podamos ser ejemplo y testimonio a los que nos rodean. Si no oramos, si no clamamos, no reconocemos nuestra dependencia de Él. Cuando oramos, ya sabemos que Él conoce
conoce todas las cosas, pero demostramos nuestra dependencia de Él, demostramos nuestra humildad ante Él, reconocemos nuestra impotencia y reconocemos su poder obrando en ti y en mí. Así que la próxima vez que hagamos cualquier cosa para servir al Señor, llevémoslo en oración. Y si ya estás sirviendo al Señor en cualquier área de lo que sea la vida de iglesia, no te olvides nunca de orar por ese servicio, por ese ministerio, por las personas que te acompañan en ello, por las personas que serán alcanzadas a través de tu entrega, de tu amor y de tu servicio. Y esto además tiene que estar fundamentado en un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Veréis, hoy tenemos multitud de recursos a través de las redes sociales, a través de Internet. Pero qué importante es que aparte de escuchar mensajes por ahí, seamos nosotros mismos, como aquellos discípulos de Berea, que vayamos a las Escrituras, que comprobemos si realmente lo que nos están diciendo es verdad según la palabra, que no nos enreden, que no nos engañen con subterfugios, que verdaderamente conozcamos tanto su palabra que cuando nos vengan con historias raras sepamos discernir y decir, no, esto no viene de Dios, esto no es lo que Dios ha dicho porque no está aquí en su palabra. Que sea también esto algo que nos identifique como el pueblo del libro, como se nos reconocía siglos o años atrás, el pueblo del libro porque llevamos la Biblia con nosotros a todo lugar y está presente en nuestras vidas. Y no solo por acumular conocimiento teórico, sino porque esa palabra se haga vida en ti y en mí. Esa palabra dejemos que nos transforme. Esa palabra de Dios que tiene poder, que es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, sea verdaderamente esa palabra de Dios que transforme cada día nuestras vidas. Será así cuando la hayamos experimentado, cuando la hayamos asimilado, cuando nuestra vida de oración y nuestra comunión con Él sea una realidad, que verdaderamente podremos amarnos los unos a los otros como el Señor desea. Será entonces cuando verdaderamente la gente verá algo diferente en ti y en mí y dirá, ¿qué tiene esta gente que yo no tengo? ¿Cómo pueden tener paciencia? ¿Cómo pueden ser humildes? ¿Cómo pueden estar esperando en Dios en estas circunstancias? ¿Cómo es posible que a pesar de que estén en enfermedad o con falta de trabajo tengan una sonrisa en su cara? ¿Cómo es posible que a pesar de que quizá les hablé mal me estén respondiendo con buenas palabras? ¿Cómo es posible que estas personas sean fieles en su trabajo, en sus estudios, cuando todo el mundo hace trampas para ganar más o para sacar un examen? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque Dios está en ti y en mí. Es posible porque Él nos capacita. Es posible porque Él nos sustenta. De esta forma, cuando seamos así como estos discípulos, como esta iglesia de Filipo, será así cuando su amor abundará más y más. Y abundará, como dice aquí también, en toda ciencia y en todo conocimiento, versículo 8, para que aprobéis lo mejor. El Señor desea lo mejor para ti y para mí. El Señor desea lo mejor para esta iglesia, pero lo mejor a veces no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios tiene pensado, es lo que Dios verdaderamente desea. Pero si no tenemos vida íntima con Él, si no buscamos su rostro, ¿cómo conoceremos lo que Él quiere? Si nos centramos en ello, esto va a ser una salvaguarda para nuestro caminar diario. Nos va a evitar muchos tropiezos, nos va a evitar que nos perdamos por el camino. El Señor está a nuestro lado, su Espíritu está con nosotros, pero depende de nosotros ser sensibles a su voz. Depende de ti y de mí que escuchemos su palabra, que escuchemos su voz. Si así lo hacemos, podremos dar frutos de justicia que glorifiquen a Dios. Estamos ya concluyendo, hermanos. Hemos visto en esta oración del apóstol Pablo por los filipenses y hemos podido reflexionar en su hoja de ruta para que esta iglesia de Filipos llegara a ser una iglesia ejemplar. De la misma forma, hoy Dios, a través de esta palabra, quiere que tú y yo sigamos formando parte de una iglesia ejemplar. Y para que seamos iglesia ejemplar, cada uno de nosotros en lo individual tenemos que ser ejemplo. Porque la iglesia no son estas paredes,
la Iglesia no es la organización, la Iglesia somos cada uno de nosotros que formamos parte de esta congregación y somos cada uno de nosotros que debemos ser ejemplo para los demás. Será así cuando podremos producir frutos de justicia, será así cuando nuestro amor pueda abundar más y más. Será esto lo que nos va a ayudar a superar las dificultades y los problemas de la vida diaria. Es así como Dios, a través de la vida, del testimonio de Pablo y de sus compañeros de misión, pudo formar una iglesia ejemplar como la de Filipos. Y fue así como Dios, en su soberanía, hace 150 años, permitió que a través de unos ingenieros ingleses el Evangelio llegara hasta Mallorca. Y si tú y yo estamos hoy aquí sentados, es porque generaciones que nos precedieron se mantuvieron fieles al mensaje del Evangelio, que no les importó lo que dijeran de ellos, con tal de hablar claramente quiénes eran, quién era su Señor y en quién habían creído. Que la circunstancia actual, hermano, que el tiempo actual no calle nuestra voz, que nuestra voz sea escuchada en nuestros entornos, que en verdad tengamos compasión por las personas que aún no le conocen, que seamos lo suficientemente humildes para reconocer que solo en el poder de Dios podremos compartir su palabra, que de verdad dejemos que el Señor siga formando a esta su iglesia en Palma de Mallorca y que si Él no ha venido antes podamos celebrar otros 150 años de historia y que como también aquellos oficiales de la Marina norteamericana dijeron hace más de 40 años, que de verdad esta iglesia pueda ser un faro en el Mediterráneo. Que nuestro ejemplo, que nuestro testimonio, que la palabra del Señor sea extendida por todo el Mediterráneo y más allá. Gracias a Dios hoy, a través de las redes sociales, estamos llegando a muchos lugares en el mundo. Gracias a Dios, porque estamos siendo sabios también en usar estos recursos. A veces nos quejamos de las redes sociales, de Internet, pero Dios nos ha dado la sabiduría también para saberlos aprovechar y estamos siendo bendición en muchos lugares del mundo. Cada semana mensajes recibimos de gente de diferentes lugares del mundo que nos escuchan, que nos siguen por Internet, que quieren conocer más del Señor, que quieren venir a conocernos, que quieren venir a este lugar. Por algo será, ¿no? Algo habremos hecho bien, pero aún todavía tenemos que hacer más. No nos acomodemos, no nos estanquemos, sigamos orando al Señor, porque estos hermanos en Filipo estuvieron dispuestos a pagar el precio. Ellos rindieron sus vidas al Señor y estuvieron dispuestos a ser fieles a pesar de las dificultades o las persecuciones. Pero ¿estaremos nosotros dispuestos a pagar el precio? ¿Estarás tú dispuesto a pagar el precio para ser fiel al mensaje del Evangelio? Ellos se dejaron ministrar por Pablo y sus compañeros de misión y a su vez ellos ministraron a otros para que llegaran a conocer a Jesús. Se dejaron transformar por Dios. ¿Te dejarás tú hoy seguir siendo transformado por el Señor? ¿Dejaremos que Él nos use como Él quiera, donde quiera y como quiera? ¿Reconoceremos que somos instrumentos en sus manos, que somos sus herramientas para este tiempo, para esta ciudad, para este tiempo que vivimos hoy? Cada uno de nosotros tiene unos dones, cada uno de nosotros tiene un llamado, pero todos conjuntamente en las manos de Dios debemos cumplir su propósito. Que lo haga así en nuestras vidas. Y es mi oración al Señor, que de verdad Él pueda glorificarse en nuestras vidas y en esta su iglesia, porque no nos olvidemos que por encima de todo la iglesia es del Señor. Que Él nos bendiga. Amén.